y en armonía. Y en el poderoso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos hoy confiadamente al trono de la gracia para pedir, Señor, que seas tú direccionándonos por el poderoso Espíritu de Dios y que cada palabra que salga de mi boca, Señor, sea la que tú hayas puesto, Señor. Quita de nosotros, Señor, todo cansancio, todo lo que turbe nuestro espíritu y que tu espíritu se glorifique a través de tu palabra. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, entonces estamos estudiando la Biblia. Mientras tanto, las invito a que busquen la palabra del Señor en Romanos 8, mientras que el hermano coloca las diapositivas. Romanos 8, el versículo del 16 al 27. Y dice así la palabra de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el versículo 27 dice de la siguiente manera: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, Él intercede por todos los santos. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener en cuenta que como creyentes no estamos abandonados. Tengamos siempre en cuenta eso. No estamos abandonados a nuestra suerte para enfrentar los diferentes problemas que se nos presentan. El tema de hoy es orando en el Espíritu. Y como decía en la introducción, los patrones ideales para poder nosotros orar se encuentran en toda la Biblia. Nosotros podemos darnos cuenta que a través del Espíritu Santo, quien fue el que permitió que los hombres de Dios escribieran la palabra de Dios, Él es el que nos ha inspirado y Él es la verdadera oración. Nosotros ya leíamos el versículo de Romanos 8, 16 y 27. Entonces, como creyentes no estamos abandonados a nuestra suerte para enfrentar los problemas o aún más cuando nosotros no sabemos cómo orar, porque hay gente que nos dice: no, es que yo no sé cómo orar, yo no sé qué hacer, qué decir, pero ¿quién sí puede ayudarnos y quién emite sonidos indecibles? Es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, no estamos solos, el Espíritu Santo de Dios está con nosotros y por nosotros. Entonces, cuando el Espíritu Santo toma posesión de nosotros podemos orar, porque Él es el que nos pone las palabras indicadas en nuestra boca. Él es el que hace que nuestras oraciones cobren vida, que no sean repeticiones, y ni más faltaba criticar a ninguna religión, repeticiones como un mantra, que es un sonido todo el tiempo. No, nuestra máxima ayuda en la oración es el Espíritu Santo de Dios. Usted puede, mis hermanas queridas, los que estamos aquí, podemos decirle a una persona: venga, ayúdenme a orar, o no, cada uno de nosotros le pedimos al Espíritu Santo y Él nos va a direccionar, Él va a poner las palabras en nuestra boca. Entonces, tenemos que tener en cuenta que sin la ayuda del Espíritu Santo, nuestras oraciones son tan eficaces como un arco que no tiene flechas. Nuestras oraciones no, ahí sí como dicen, no suben del techo. Entonces, otra cosa que es importante tener en cuenta, sobre todo los que son intercesores o somos intercesores, es que Satanás desea en todo momento bloquearnos. Él quiere bloquear nuestras oraciones, de tal manera que nosotros como creyentes nos sentamos abatidos, tristes en algún momento. Él sabe
que cuando nosotros oramos en el Espíritu, estamos emprendiendo una batalla, pero esa batalla no la emprendemos solos. Esa batalla va direccionada por el poder del Espíritu Santo y como comandante y jefe Cristo Jesús. Entonces, la única manera, mis hermanas queridas, y los aquí presentes, es que si nosotros creemos que la oración tiene que tener éxito, es simplemente que el Espíritu Santo esté a nuestro lado y que Él pelee las batallas por nosotros. Pero ya vamos más adelante a ver las condiciones que debemos tener para poder orar en el Espíritu. Bueno, hay muchas definiciones de qué es la oración. Inicialmente, en la oración es abrir el alma o el corazón a Dios. Es una forma de demostrar con sinceridad, siendo sensibles al Espíritu. Es una manera afectuosa de relacionarnos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a través de Cristo Jesús. Con la ayuda y el poder del Espíritu Santo podemos lograr muchas cosas que Dios ha prometido en su palabra. En la palabra del Señor, para cada día una promesa. Entonces, esas promesas son para la iglesia, son para los que le creemos al Señor y nos sometemos a su voluntad. Como decía el salmista, enséñame, oh Dios, a hacer tu bendita voluntad y que tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Dios, vivifícame y por tu inmensa misericordia disipa los opresores de mi alma. Entonces, Hebreos 4, este versículo nos dice que entremos confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y ayuda en el oportuno socorro. Y entonces miren lo hermoso que hace el Señor a través de su palabra y la alianza del Espíritu Santo. Uno, tenemos acceso al trono de la gracia donde está nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote a través del Espíritu Santo. Podemos entrar al lugar santísimo. Anteriormente, no sé, mis hermanas, si ustedes leyendo Levítico, leyendo Deuteronomio, Números, para entrar al lugar santísimo podía entrar solamente el sumo sacerdote una vez al año. Pero si él no salía, tenía que tener entre sus unas campanillas y lo jalaban si estaba en pecado, morir. Pero ahora nosotros tenemos esa libertad, queridas hermanas, de poder entrar al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Y es cuando el salmista en el Salmo 71 dice que Él ha sido nuestro refugio, nuestra roca, y que inclina su oído y nos escucha porque Él está allí para ser nuestro refugio. Otra cosa que nos permite el Espíritu Santo es que podemos clamar pidiendo ayuda, suplicando y poniendo nuestras peticiones delante de Él. Muchas veces, hermanos, no sabemos cómo orar, pero Él mismo gime con gemidos indecibles. Un ejemplo que les traigo, semanas anteriores estábamos en la intercesión y se conectó la hermana Alexandra Arcos desde Caloto, Cauca. Y cuando a ella le correspondía orar por un tema específico, ella no podía. Todo el tiempo estaba llorando, y era el mismo espíritu que solo le ponía a gemir palabras indecibles, ¿sí? Entonces, vemos que la palabra espíritu en el griego quiere decir neuma. Y neuma, que es soplo, es aliento de vida, es un hálito de vida. Y vemos que el mismo Señor Jesucristo dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. El mismo profeta Ezequiel dice: y os enviaré al Espíritu Santo para que los purifique, los limpie, los santifique, los renueve, los restaure por el poder del Espíritu. Entonces vemos la importancia tan grande que tiene el Espíritu Santo en nuestras oraciones. ¿Qué quiere decir
al orar en el Espíritu debemos ser muy claros. ¿Cuál es el objetivo principal? Y es conocer a Dios. Pero para conocer a Dios necesitamos leer su palabra, necesitamos meditar en su palabra y necesitamos, como decía el salmista, el propósito de alinearnos a su santísima voluntad. Cuando yo estoy haciendo la voluntad del Señor, tenga la certeza de que el Señor considera mi oración. ¿Cómo? A través del estudio de la palabra, a través de la meditación de la palabra. Entonces, quede claro, mis hermanas, que para conocer al Señor, quien nos lleva a ese estado tan especial es el Espíritu Santo de Dios, que es la tercera persona de la Trinidad. Entonces vemos en Mateo 6, del versículo 9 al 13, cómo el Señor Jesucristo en su grandeza, en su poder y en su gracia les quiso enseñar, porque los mismos discípulos le decían que los enseñara a orar así como Juan el Bautista había enseñado a sus discípulos a orar. Y entonces vemos la estructura de la oración a través del Padre Nuestro. Inicialmente comienza la estructura con una adoración. Dice la palabra del Señor: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe las cosas de las cuales tenéis necesidad antes de que lo pidáis. Y dice la palabra: venga tu reino. ¿Qué quiere decir? Que lo primero que debemos hacer en la oración es adorar al Señor, exaltarlo, reconocer su grandeza, su poderío, su soberanía. Al alto y sublime, al consejero fiel, se adora primero en la oración. Luego viene una declaración de su alianza con Dios, o sea, de la lealtad, de la compañía que yo tengo con Dios. Y le digo yo al Señor: hágase tu voluntad, así en el cielo como también en la tierra. Estoy reconociendo que necesito que Dios haga su voluntad en mí, y que así como lo hace en el cielo, lo haga en la tierra. Bueno, ahora viene la petición. El Señor nos da un ejemplo, ¿no? El pan nuestro de cada día, dámoslo hoy. Pero las peticiones, cada uno de nosotros las tenemos. Es una estructura para que ustedes se den cuenta. En Mateo 6:12 dice: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, en este momento es donde yo debo confesar mi pecado y buscar el perdón del Señor. El Señor dice en su palabra que si nuestros pecados fueran rojos como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Y también dice que un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Entonces, hay varias partes que tenemos que tener en cuenta en la oración. Y en Mateo 6:13 dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, mis hermanos, vemos una estructura para que tengamos en cuenta lo del Padre Nuestro, que lo primero que debemos entrar al Señor antes de pedirle cualquier cosa es adorarlo, mostrar reverencia ante el Dios soberano que tenemos. Y me quedo aquí un momento para aclarar una cosa. Si Dios es tan soberano, tan grande, que Él mismo diseñó la estructura de la Biblia y que Él ya decretó lo que está en la palabra, es una irreverencia mía, es una altivez mía cuando yo le digo a Dios: yo decreto tal cosa,
yo declaro tal cosa, yo a la orden tal es, me vas a responder. ¿Qué altivez es esa? Estamos ante el sumo sacerdote, ante el Dios grande. La palabra ya está decretada. Yo no puedo decretar, yo no puedo imponer, porque yo me tengo que rendir a Dios para que haga su voluntad en mí, y lo tengo que adorar y mostrarle reverencia. Pero eso que dicen las personas, que ahora mismo ya se rompen las cadenas, no, porque esa es una oración irreverente, que va contrario a la palabra de Dios. Mis hermanos, si ustedes buscan desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis, en ninguna parte de la Biblia, ninguno, ni los profetas mayores, ni los menores, ni Moisés, ni Abraham, ni nadie decretó nada. Nadie decretó, ni aún terminando el Apocalipsis. El Señor dice al terminar el Apocalipsis que el que le añadiere a esta palabra sea anatema, sea maldito. Entonces nosotros tenemos que abstenernos de ese tipo de oraciones cuando estamos elevando una oración al cielo, porque al Señor no le agrada. Entonces, declaro esa alianza y le digo, Señor, hágase tu voluntad, así como reinas en el cielo, reina en mi vida, Señor, reina en mi vida. Y cuando yo le digo al Señor que reine, es que gobierne. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no puedo decir, ay, Ana Lucía, la malgeniada, no, ya ahorita debo someterme al reino y gobierno del Señor. Y ahí sí le declaro las peticiones que yo tengo, pero esas peticiones son de acuerdo en el caso de nosotros los que intercedemos, nos mandan unos listados, por trabajo, por salud, por enfermedades. Entonces, que quede claro que el Señor nos mostró a través de su palabra, Él mismo, cómo enseñarnos a orar. Y que es una irreverencia para mí estar atando y desatando demonios, porque si usted lee todo el contexto de lo que dice atar, era que no se vengan a una manera de que mi oración tenga estorbos cuando yo no perdono al otro. Y el Señor se refería a eso: debo perdonar, debo dejar. Pero el Señor quiere que nosotros oremos como Él nos enseñó a orar, y quiere que hagamos su santísima voluntad. Pero claro, hay una serie de preguntas que nos las hacemos todos nosotros, porque eso no es para uno solo. ¿Oro? ¿Oramos? ¿Oro yo a diario? ¿Realmente yo oro o hago repeticiones? Porque ya le decimos, ¿cada cuánto oro? Y la pregunta del millón, ¿son efectivas mis oraciones? Y ahí tenemos que detenernos un momento en que el Señor es soberano y en su grandeza Él actúa como Él quiere. Entonces, muchas veces nuestras oraciones no son respondidas en el tiempo que nosotros queremos, porque el Señor actúa como Él quiere. Él es el que tiene el control. Tenemos que elevar una oración a Él como esa amistad, como esa cercanía hacia el Señor, porque ella sabe lo que nosotros necesitamos, pero Él quiere que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Entonces, algunas veces nosotros ignoramos el poder de la oración. Muchos no sabemos orar, y otros sencillamente nos distraemos en el diario vivir. Miren, hermanos, que cuando uno entra a la página de Open the Doors, donde está la iglesia perseguida y el ranking de donde ocupa el país más violento y más perseguido del mundo, le va a parecer a usted inquietante las peticiones de ellos. Ellos no piden ni por calzado, ni por comida, ni por agua, ni por luz, ni por salud, sabiendo que viven ínfima pobreza. ¿Qué piden ellos? Que oremos por ellos. Que oremos para que ellas tengan de nuevo para poder predicar el evangelio. Que oremos para que ellos no claudiquen en su fe y no nieguen a Cristo a pesar de las torturas. Ellos piden que oremos por la iglesia perseguida. Y entonces muchas veces nos distraemos, vamos a orar y eso no es, eso le pasa a cualquiera. De un momento a otro usted se va a disponer a orar, sobre el teléfono, golpearon la puerta, se quemó el arroz,
una cosa la otra. Entonces, por eso se necesita, como decía el apóstol Pablo a los romanos, allí en el capítulo 8, que es un capítulo importantísimo, que ojalá ustedes lo puedan leer en la casa. Él dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, decíamos esos estorbos que hay a veces para la oración, que muchas veces en nuestras oraciones nosotros nos preguntamos, que el apóstol Santiago más adelante nos aclara, que no nos responde el Señor porque pedimos para nuestros mismos deleites y necesidades. Nosotros estamos todo el tiempo, y ahora con ese boom de la prosperidad, en donde declare, confirme y decrete el carro que usted quiere, la casa que usted quiere, el marido que usted quiere, confírmelo a través, y yo digo, yo hago y no sé qué. Entonces se le ha olvidado orar en el Espíritu, y la carne tira siempre, y el apóstol Pablo lo decía, yo hago lo que no quiero, esta carne me fuerza a hacer lo que no quiero, mas el Espíritu es el que me doblega. Entonces cuando yo permito que el Espíritu Santo se pose en mí, Él va a permitir que las palabras que yo vaya a orar fluyan. Y usted dice, ¿cómo el apóstol Pedro, un hombre de Galilea, del vulgo? ¿Qué quiere decir vulgo? Vulgar. Era un pescador. Era un hombre que tenía un lenguaje, como llamamos nosotros, de hielos. Y de un momento a otro el Señor le da semejante de nuevo para que predique a más de 3.000 personas en el Pentecostés, y a más de 5.000 con niños, y decían los fariseos, ¿este no es ese Galileo? ¿Este no era el que acompañaba al Señor? Decían ellos. Y resulta de que el apóstol Pedro, que no sabía escribir ni nada, quien escribió la primera epístola y la segunda epístola de Pedro, que son una forma grandiosa del Espíritu Santo para nosotros, fue Silvano, el escribiente. A ellos los dejaban entrar a la cárcel. Como Pablo no podía ver, le escribía, había alguien que le escribía. Lo mismo pasó con Pedro, le escribía Silvano las cartas. Entonces, mis hermanos, los designios de la carne son enemistad con Dios. Perdónenme que le diga, pero si usted le está pidiendo al Señor que por favor le ayude a irse para la fiesta de tal lado, para comprarse traje, tal cosa y eso, el Señor va a saber que eso no es de Dios, sino es de la carne. Parece con cierto, una cosa de eso. Cuando el Espíritu Santo pone las palabras indicadas en nosotros, sabemos cómo orar. Bueno, nuestro Dios ha enviado a su Santísimo Espíritu Santo para orarnos, enseñarnos a orar como conviene. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y entonces usted se sorprende, mi hermana, y dice, ¿cómo X persona oró de tal manera que, mejor dicho, que quebrantó? A mí personalmente me sucedió en una oportunidad. Estoy sometida a lucha todo el tiempo. Todos nosotros estamos en batalla. Y yo me encontraba muy triste, llorando. Y alguien me llamó para orar, y resulta que esa persona oró por mí, y el Señor me ministró a través de esa persona. Y ella decía, no, pero es que yo no sé casi orar, y el Espíritu Santo fue que le puso las palabras indicadas. Entonces no nos menospreciemos nosotros, no nos menospreciemos, porque Dios nos ha dado no un espíritu de cobardía, no un espíritu, sino un espíritu de poder, de autoridad y de dominio propio. Entonces,
Nuestro Dios ha enviado al Santo Espíritu para que nos enseñe a orar como conviene. En Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y profundas que tú no conoces. Pero ese grito de clamor era el grito que ya tenía una persona desesperada. Cuando Jeremías escribe este versículo, él estaba en una alegría. ¿Usted cómo le va a parecer, hermanas, predicar durante 35 años a un pueblo rebelde y que nadie se convierta? Estaba tan decepcionado Jeremías que iba y le predicaba al rey, y el rey lo que lo mandó fue a la alegría. ¿Y qué hizo él? En un grito de angustia, clamó. Y el Señor nos dice: clama a mí y yo te responderé. Y hoy yo les invito, mis hermanas, que pongamos en práctica estas oraciones que hacían estos hombres de Dios con fe. Que en el momento de la angustia, en el momento del temor que cada uno de nosotros tengamos, podamos clamar y gemir delante de Él para que el Señor responda conforme a su voluntad y nos revele los misterios de su gracia. Porque nosotros somos salvos por gracia. Entonces, Dios siempre está listo a contestar nuestras oraciones, mis hermanos, siempre. Pero debemos pedir con fe. Es un ingrediente. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra del Señor allí en Hebreo. Porque el que le cree debe estar convencido de que Él existe. Él, nuestro Dios tan grande, puede ocuparse de las necesidades más mínimas, puede ocuparse de las situaciones tan difíciles que pasan nuestros hermanos en la iglesia perseguida con una oración de un humilde campesino de aquí en Colombia. Él es soberano, poderoso y maravilloso, y Él nos ayuda a darnos la fuerza que nosotros tenemos. Y es donde se cumple la palabra de Dios allí en Pedro, que dice: fortalecemos por la poderosa mano del Señor. Y cuando nosotros, que mi hermana Mayra, un ejemplo, no se puede levantar de la cama o alguna cosa, o alguno de nosotros está tan débil, ¿quién nos levanta? Por la poderosa mano del Señor somos levantados. Estamos aquí presentes porque Él ha permitido que estemos aquí en este momento. Entonces, ¿cómo debo yo acercarme al Espíritu Santo para que Él me ayude en la oración? Y lo primero que debo hacer es tener un corazón contrito y humillado, porque Él no lo desprecia. Él no lo desprecia. Debemos acercarnos en súplica y ruego en todo tiempo y en todo lugar. Decía el apóstol Pablo: orando en todo tiempo y en todo lugar. Y ahí en Colosenses, en primera de Tesalonicenses 5:17 dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias a Dios en todo. Y pareciera imposible, pero tenemos que aprender a dar gracias a Dios por todo. Gracias en las buenas y gracias en las malas. No vamos solamente a agradecer a Dios cuando estemos en la abundancia, sino también en la escasez. Como decía el apóstol Pablo: en todo y por todo he sido bendecido. He vivido en abundancia y he vivido en escasez. Entonces aprendamos a ser agradecidos con el Señor, a rogarle a Él, y en vez de humillarnos ante una persona, ante una eminencia o ante el marido o a la situación, humillémonos delante del Señor, rindámonos delante de Él, que Él no nos deseche. El orar en la carne es fracasar. El orar en el Espíritu es tener éxito. Ya nombramos algunas de las características de que hay cuando se ora en la carne, ¿no? Se ora con egoísmo, se ora con altivez, se ora con orgullo. Porque a veces dice, uno se cree muy bueno y dice: no, yo soy tan bueno, no creo que yo tenga necesidad de ponerme a orar por otras cosas ni nada, yo estoy muy bien. En la carne se basa en la capacidad humana,
en el esfuerzo que cada uno quiere llevar delante de la oración. Pero cuando yo oro en el Espíritu significa una cosa muy diferente. Significa que el poder de esa oración, quien va a ser el que va a llevar toda la batuta es el Espíritu Santo de Dios. Quien me va a llevar al éxito en esa oración es Él, porque Él ora por mí y para mí. Y Él es el que me lleva en el nombre de Jesús a salir adelante. La oración de calidad tiene que ser direccionada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo se caracteriza esa oración? Con esa cercanía, con esa calidez hacia el Espíritu Santo. Tan cierto como dice la canción, dice, Dios está aquí, tan cierto como lo que lo puedo sentir. Entonces, es una calidez, es una libertad en el Espíritu, porque la palabra del Señor claramente lo dice en Juan, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y entonces ya tengo esa libertad para orar delante del Señor. Ya me doy cuenta que estoy ante la presencia de Dios y a uno le da temor. A mí a veces me da un temor y un temblor y digo, Dios mío, Señor, que no vaya a fallar, porque, hermanos, tener el privilegio de dar una enseñanza no es cualquier cosa. Y uno tiene que saber medir lo que va a decir, porque no lo voy a decir de mi parte ni de mi carne, sino en el Espíritu, ¿no? Entonces, pedámosle cada vez que oramos al Señor que nos ilumine, que nos dé de su Espíritu, como oraba Pablo a los Efesios en Efesios 1:17. Cuando usted quiera orar por alguien que no se ha convertido, pídale como oraba Pablo para los Efesios, alumbrando los ojos del entendimiento de ellos, para que conozcan cuál es la buena, perfecta voluntad de Dios, decía Santiago. Y también para que conozcan que Cristo es el Señor, y en Colosenses dice, para que sobreabunden en toda gracia y en el conocimiento de Cristo. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo es el que trae las palabras a nuestra boca y nos da ese denuedo y a nuestra mente y mueve nuestro corazón y nos otorga la libertad para expresarnos. Que no sabemos cómo hacerlo, Él es el que sí lo sabe hacer. Rindámonos delante de Él. Volvíamos a decir que el orar en la carne es un fracaso y orar en el Espíritu es un éxito. Si hacemos memoria del libro de los Hechos, del inicio de la iglesia cristiana, podemos entender que esa iglesia se destacaba por muchas cosas. Y antes del año 300, cuando llegó Constantino, convirtió el cristianismo, porque no podían acabar con los cristianos, ellos tenían una fortaleza que nadie se la podía quitar. ¿Cuál era la fortaleza que tenía la iglesia primitiva? Que oraban unánimes en fe, en un solo Dios, en un solo Señor, y compartían todo lo que tenían. Y comenzaron a perseguirlos en Jerusalén, y ellos se dispersaron por toda Galacia, por el Ponto, por Bitinia, por todos lados se dispersaron hasta llegar a Roma. Y aún el apóstol Pablo llegó hasta España. Y esa iglesia primitiva siguió los pasos de Cristo. ¿Cuál era el éxito de ellos? Que ellos no vivían en ellos, vivían era a Cristo. Por eso les decían pequeños cristianos, vivían a Cristo. Y cuando llegan Ananías y Zafira y le dicen a Pedro en el libro de los Hechos, es que como ellos tenían las propiedades, porque sabían que los iban a sacar expulsados, entonces llegan Ananías y Zafira dándoselas de mucho, orgullosos y antiguos, digo, ya hicimos una propiedad para la compartan, pero entre ellos decían mentiras. Y fue cuando el apóstol Pablo, lleno del Espíritu, el apóstol Pedro le dice, no has engañado, no me has engañado a mí, has engañado al Espíritu de Dios. Y ya sabemos lo que pasó con Ananías y Zafira. Entonces, el éxito de esa iglesia primitiva que prevaleció casi durante 300 años, que se queda usted asombrado, allí en Roma hay un lugar que se llama las Catatumbas. Y yo no sé si alguien que haya ido a Roma lo haya visitado. Allá está escrito los nombres de los mártires, que los sometían a las torturas más grandes, los desmembraban, los echaban a los leones, los mataban, pero no llegaban a Cristo.
Y hoy es el mismo ejemplo que está siguiendo la iglesia perseguida allí en el Congo Democrático, donde mataron a 80 cristianos decapitados allá en la iglesia. Entonces, primera de Juan 4:13 dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que Él nos ha dado su Espíritu. Y acordémonos de Hechos 1:8, cuando el mismo Señor Jesucristo le dice que no nos vamos a quedar solos, que nos dejará el Espíritu Santo, que les serán testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra, y los que estamos aquí sentados somos testigos del poder de Dios por la obra que ha hecho en nosotros. Entonces, Él no nos dejó solo, Él nos dio las armas del Espíritu en el momento en que usted y yo lo recibimos como nuestro Salvador. El Espíritu Santo es quien activa la voluntad para orar. Solo el Espíritu Santo es quien nos enseña a orar. ¿Qué quiere decir esto? No se extrañen, mis hermanos queridas, que el Espíritu Santo la pare a las 3 de la mañana orando. Y usted dice: no, si yo estoy en la hora del sueño donde me estoy recuperando más. Y el Espíritu Santo es el que lo pone a uno a orar. Y de un momento a otro, mi hermana dice: es que me vino a la mente orar por X persona. Es el Espíritu Santo que le pone a uno a orar. Él es el que nos da la voluntad para orar y nos enseña a orar como conviene. Entonces, cuando usted y yo nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, hay libertad. Hay libertad. Y vemos en Romanos 8, 14 y 15 que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hoy en día a todos los llaman hermanos y muchos de nosotros nos da vergüenza, ¿sí? Alguien me decía: mira, la señora del primer piso dice que es cristiana y mira haciendo brujería y no sé qué. Y dice uno: señora, no damos testimonio. Pero mire lo que dice ahí: porque los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Somos adoptados, injertados en el olivo que es Cristo Jesús. Y el Señor nos dice que no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en pecado, ni en temor, ni en miedo, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual podemos clamar: Abba, Padre. Abba es una palabra en arameo que quiere decir papito Dios. Entonces, si Dios no nos ha dado un espíritu de esclavitud, pues no podemos echar para atrás. Tenemos que seguir adelante. Y quien va a poner la voluntad de orar como conviene es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo trabaja en nosotros animando nuestros cuerpos, dándonos fuerzas cada mañana, anima nuestra mente. Jesús dice: a la verdad el espíritu es débil, dispuesto. No, a la verdad el espíritu es el que es fuerte y la carne es débil. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, muchas veces nosotros decimos: no, yo hoy no voy a ir a la iglesia, estoy cansada, está lloviendo y no voy a orar. Pero ¿quién es el que nos da esa fortaleza y nos enseña a orar y a escudriñar las Escrituras? Es el Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor en Romanos 8:11: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, también Él mismo vivificará vuestro cuerpo mortal en Cristo Jesús. Entonces, si al Señor Jesucristo, que murió y resucitó al tercer día, quien lo levantó fue el Espíritu Santo de Dios. Él llegó hasta lo profundo del Seol y el Señor le dio de su gracia, le dio de su Espíritu
Y ese mismo espíritu, mis hermanas queridas, qué alegría tan grande de saber que Él mora en mí, que no estoy solo, que de pronto aparentemente en mi caso personal no tengo esposo, no tengo mi familia, no creo mucho en eso, no solo mi Dios y demás, pero tengo el Espíritu Santo de Dios. Y Cristo en mí es esperanza de gloria. Y cuando Él está en mí, yo soy, dice la palabra del Señor, diga el débil, fuerte soy. Y cuando Él está en mí, yo puedo decir, como decía Pablo, bástate mi gracia, porque mi amor se perfecciona en tu debilidad. Entonces, cuando yo soy débil y reconozco mi fragilidad, es cuando el Espíritu me inyecta esa fuerza, me da esa energía para poder salir adelante. Acuérdese lo que decía al principio la palabra nerva, aliento de vida. Él es el aliento de vida de ustedes, mis hermanos, de nosotros. Entonces, podemos ver 7 maneras que me olvidó decir de orar. La primera ya la dijimos. La segunda, el Espíritu Santo trabaja en nosotros, animando nuestros cuerpos, nuestra mente. Y decía la palabra del Señor de Jesús que Él mismo, Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, es el mismo Espíritu que mora en nuestros cuerpos. La parte 3. El Espíritu Santo nos ayuda a orar como conviene. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuarto, el Espíritu Santo nos ayuda para llevarnos a la presencia del Padre. Lo que decía en Hebreos 4. Y nos lleva al trono de la gracia. Y podemos entrar confiadamente. Como si usted en este momento entrara alguien aquí a la iglesia y nosotros le decimos, siga, siéntese, le provoca un tinto. Así es el Señor, allí en el trono de la gracia. Vengan confiadamente, inclina su poderoso oído y nos escucha. Entonces, Efesios 2:18 lo estábamos cantando ahorita en la alabanza. Nos dice porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada a un mismo Padre. Los que están en Etiopía, en Nigeria, en China, en Rusia, aquí en J. Vargas, allá en Guadalajara, tenemos entrada los unos y los otros por el mismo Espíritu al Padre Celestial. Y dice en Jeremías 29:13, pero me gustaría que escucháramos el 11, el Señor, para que esas promesas las tuviéramos en cuenta. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Vendréis a mí y oraréis. Y el 13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, Él nos dice, cuando lo buscamos, lo vamos a hallar, pero la condición, siempre hay una condición, es buscarlo de todo corazón, con un corazón contrito y humillado, haciendo su voluntad. Y la voluntad que implica, mis hermanas, que debemos vivir en obediencia y en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. El Salmo 34:6 dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias, decía el salmista. Porque cuando David escribió ese salmo, él era un hombre pobre, él estaba en la majada de las ovejas y el Señor, él le oyó, dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y de todos mis temores me libró. Tengo yo por rutina en mi casa escuchar los salmos cantados y es una bendición muy grande. Mientras que unos escuchan rock pesado, yo escucho los salmos y Dios me bendice de una manera sobrenatural.
Y además es una manera de aprenderse la palabra de Dios. Quinto, el Espíritu Santo nos ayuda en las articulaciones de nuestras palabras y pensamientos. Entonces aquí no tenemos excusa de decir, no, si yo no sé hablar, yo no puedo hablar. Y entonces allí en el Pentecostés, cuando todos estaban unánimes en fe, unos hablaban en un idioma, otros en otro idioma y otros, y quién les entendía todo y cómo estaban unánimes en fe, porque el poder del Espíritu Santo. Y en Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, que cómo hemos de pedir no lo sabemos, pero sabemos que el Espíritu Santo sí nos ayuda a orar como conviene y intercede por todos nosotros, por todos nosotros. Cuando ustedes, mis hermanas, tienen una lista en su casa, un ejemplo, de familiares suyos y míos que no han llegado a conocer del Señor, y usted va a orar por ellos para que lleguen al conocimiento del Señor, primero que todo pone en práctica la oración y se acerca en adoración, se acerca en clamor a Él, en perdón, reconociendo que toda dádiva y todo un perfecto viene de Él. Y entonces usted ora con esta palabra, pidiéndole al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le pone las palabras a usted. Y usted comienza a decir, yo oro por Jerry, para que el Espíritu Santo de Dios alumbre los ojos de su entendimiento, Señor. No sé dónde está ella, pero tú sí lo sabes, Señor, porque todo lo escudriñas y todo lo conoces. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos va a enseñar cómo orar. La séptima manera de orar como conviene es una declaración de confianza. Y sabemos, Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Y entonces vemos lo que dice el salmista en el Salmo 112. Jehová cumplirá su propósito en mí, por tus misericordias no me dejarás, Señor. Y allí en Isaías y en Jeremías dice, porque los pensamientos del Señor son mucho más altos que los nuestros y los caminos de Él mucho más altos que los nuestros. Entonces el Señor nos da esa confianza. Y allí en Juan también dice, y esta es la confianza que yo tengo en Él, que si yo oro conforme a su voluntad, Él me escucha. Y si yo oro y sé que Él me escucha, Él responderá. Pero ahí no nos podemos equivocar, hermanos. Él responderá conforme a su soberanía, conforme a su voluntad, y no porque yo lo establezca, ni lo decrete, ni lo desate y haga. No, ahí sí nos tenemos que entender que el único que hace eso es Cristo Jesús. Entonces, cuando oramos en el Espíritu hay una victoria, y es una victoria muy grande. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y mire esto tan hermoso, que promesa tan grande en Romanos 8:32. El que no escatimó a su propio Hijo por cada uno de nosotros, ¿cómo no nos dará en Él lo que necesitamos? ¿Cómo no nos dará en Él lo que necesitamos? Pero ahí tenemos que ser muy prudentes y Él nos va a dar lo que necesitamos, no lo que nosotros queramos. Él sabe que lo que necesitamos. Y Él sabe que mi hermana y nosotros necesitamos de la sabiduría de lo alto. Necesitamos fortaleza para enfrentarnos cada día. Necesitamos de su Espíritu que nos guíe a tierra rectitud. Necesitamos que su presencia esté con nosotros y nos dé descanso. Pero Él sabe lo que nosotros necesitamos.
características por las cuales Dios no escucha las oraciones. Y una principal característica es aquellos que en su corazón hay iniquidad. El Salmo 66:18 dice: si en mi corazón, decía el salmista, hubiera yo dado lugar a la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado, mas me escuchó y respondió a mi petición. Entonces, ¿qué es iniquidad? Iniquidad es una forma de pecado. Esa es una característica por la cual no escucha el Señor la oración. Otra característica la vemos en Lucas 18:11. ¿Y qué pasa con Lucas 18:11? Los orgullosos, los autosuficientes, y nos acordamos allí cuando ese fariseo oraba, ¿no? Para que todos lo vieran, y decía, y levantaba las manos, y decía: yo doy diezmos, hago, pongo. Y nuestro Señor le decía, el fariseo decía, ayuno. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y miren lo que hacía él, dándose lo que hace de todo eso. Y el publicano, al contrario, el publicano decía, estando de lejos, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios mío, sé propicio a mi pecador. Entonces, nosotros muchas veces creemos que por la abundancia de las palabras y por llenarnos de orgullo cuando oramos, el Señor nos escucha. Y habla en el Proverbio 21:13, el que no tiene caridad. ¿Qué dice el Señor en este proverbio? El que cierra su oído al clamor del pobre y no protege al necesitado pudiéndolo hacer. Eso es un obstáculo que impide que la relación y la oración con Dios se rompa. Porque usted no puede ser una persona aquí en la iglesia y otra en la calle y otra en su hogar. Como decía la palabra del Señor de Santiago, no podemos ser solo oidores, sino tenemos que ser hacedores. Aquellos que no obedecen la palabra de Dios. El Proverbio 28:9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley de Dios, su oración es abominable ante el Señor. O sea, una persona que no quiere orar, que no quiere escuchar la palabra, que dice: no me venga con esos cuentos, es una persona que no puede esperar que su oración sea agradable al Señor, porque es abominable. Usted no puede esperar que su oración tenga un efecto ante el trono de la gracia cuando usted maltrata a su esposa o a su esposo. Alguien de un alrededor lo decía, que uno, ¿cómo pretende que Dios le escuche cuando a la mujer o al hombre se está maltratando? Entonces vemos cómo hay personas egoístas. En Santiago 3 menciona los problemas más comunes que hay en la oración. ¿Por qué? Porque no sabemos pedir bien, pedimos para nuestros deleites y necesidades y solo queremos satisfacer nuestra vida. Se nos olvida que hay personas que están requiriendo de nuestra valiosa ayuda, y esos son los obstáculos que hay para que nuestra oración nos llegue al trono de la gracia. Pero cuando el Señor escucha una oración a los humildes, lo que leíamos en Lucas 18, 13 y 14, como este publicano decía: Señor, perdóname, no soy digno de entrar a tu casa, como le decía a ese hombre, pero una palabra tuya bastará para salvarme. Como le decía el Cornelio al Señor Jesucristo: di la palabra y el cielo sanará.
porque yo también soy hombre de autoridad, y si yo le digo a este ve, va. Y si tú dices la palabra que los siervos están viendo allí, él sanará. Y el Señor Jesucristo se quedó aterrado y dijo, en toda Jerusalén y en Samaria he escuchado un hombre con tanta fe. Entonces hay que llegar con humildad delante del Señor. Y Cornelio no era cualquier pelagato, era un hombre que manejaba una legión de soldados romanos. Y ahorita vemos cómo el Señor, en su grandeza, en su misericordia, en Santiago 5:16 nos dice, porque la oración del justo es escuchada, y la oración eficaz del justo puede mucho. Primeramente entendamos, hermanos, que por la fe hemos sido redimidos, comprados a precio de sangre. Por la fe hemos sido justificados ante el trono de la gracia. Por la fe hemos sido reconciliados con el Padre. Y por la fe podemos llamar a nuestro Padre, Padre, Abba Padre. Entonces, los desvalidos. En el Salmo 117 leemos cómo el Señor dice en su palabra que Él es refugio para el justo, que en el Salmo 9:9 dice el Señor será refugio para el pobre en tiempos de angustia. Y mis hermanos, Dios quiere que nosotros, mire, nos está dando un ejemplo, queremos orar con humildad, porque ser justo delante del Señor, vivir orando en Él. Dice, si mis palabras permanecen en vosotros, en Juan 15:7, pedid y se os dará. Pero también dice la palabra del Señor que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Que todos los pámpanos que permanecen en la vid llevan fruto, estamos orando bajo Él. Y también dice en el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de los omnipotentes. Pero la palabra morar tiene una connotación, que es estar ahí, es permanecer ahí. No es de pasadita que fui no vino a la iglesia de Cristo, no, es permanecer. Y cuando yo tengo mis oraciones de acuerdo y pido por los desvalidos, por los afligidos, por los menesterosos, por la ayuda, por los huérfanos, por los extranjeros, el Señor escucha la oración de Dios. Y dice en Santiago 1:15 que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, que la pida y que la da. Entonces nosotros necesitamos pedir sabiduría para poder orar como conviene. En conclusión, orando en el Espíritu es una necesidad. Es una necesidad así como se necesita el pan diario para sobrevivir. Así como necesita las proteínas para que su cuerpo no pierda masa muscular. Así es necesario que el Espíritu Santo habite en mí. Y la oración, cuando es guiada por el Señor, nos capacita para vivir en la luz de Cristo, y entonces podemos poner en práctica cuando el Señor dice, vosotros sois la luz del mundo, y donde la luz está, las tinieblas huyen. Y ahí donde están mis hermanos en su trabajo, en su casa, en donde estén, son la luz del mundo. Y la oración, cuando es guiada por el Espíritu, refresca la luz. Yo no sé si en algún momento cuando ustedes sienten esa paz sobrenatural, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que hablaba el salmista, mucha paz tienen los que aman su ley, para ellos no hay tropiezo. Esa paz que habla Filipenses, que dice que el Señor guardará en completa paz aquel cuya fe es persevera. Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios y el orar en el Espíritu es un refrigerio que siempre está abierto en nuestra vida. Y es el secreto del poder espiritual. Decía una señora que asiste a la iglesia de Guadalajara, de Pastor Junior, un ejemplo, una anciana,
que ella siempre terminaba la predica, el pastor, y ella decía, ahora me voy a poner en práctica lo que me enseñaron. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy con el Espíritu Santo, Él tiene secretos que hay personas que dicen, pero estoy como profesora y todo eso, cómo hace los negocios, cómo hace las cosas, porque el Espíritu Santo habita en mí. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y todo lo que yo vivo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios que murió por mí, resucitó y me tiene en su gracia. Y la oración secreta es el alma de la religión, es el alma. O sea, cuando usted ora, así sean dos palabras, guiadas por el Espíritu Santo a Dios. Cuando yo oro en mi casa, acabando de pelear con alguien, o acabando de maldecir a alguien, o acabando de pisar a alguien el pisón, yo le voy a devolver el pisotón. Hay una que pierde la comunión con el Espíritu Santo, porque el Señor nos manda a ser apacibles. Él dice que bendigamos a aquellos que nos maldicen. Él dice que oremos por aquellos que nos persiguen, que nos calumnian, que paguemos bien por mal. Y el Señor le decía, como en esa época los romanos obligaban a todos los judíos que iban con todos sus cargamentos, le decían, llévame la carga una milla. Y el Señor Jesús le decía, llévala 2 millas. Y entonces la gente se altera. Mientras que en el Islam, que el libro de ellos, así como nosotros tenemos la palabra de Dios, ellos tienen el Corán. Y ellos comienzan escrito de acceder desde abajo hacia arriba. Y no se dice versículos, sino surras. Y allá en las surras, hay una surra en donde dice que a los infieles hay que acabarlos a espada. En donde la palabra del Señor nos manda a pagar mal por mal. Al contrario, nosotros los cristianos tenemos que bendecir aún a aquellos que nos maldicen y nos persiguen, echando toda carga y toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, conclusión, cada oración sincera es oída. Tenga la certeza, mi hermana, que si el Señor no respondió, Dios responderá en su soberanía, pero esa oración es oída. Podemos disfrutar de una comunión íntima con Dios, así como vamos a compartir un café, una empanada o algo, podemos saber que Cristo está en nosotros, que el Espíritu Santo es el que se comunica con nosotros. Y la oración es tan necesaria para el alma, mi hermana. Mire, la oración hace que las personas que están en depresión, en ansiedad y en angustia encuentren la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La oración es un arma tan legal, más fuerte que un fuego de esas armas de última tecnología que tiene Israel para defenderse de todos sus enemigos. La oración tiene poder, y tiene poder cuando se hace en el Espíritu Santo de Dios. Hay éxito en la oración. Y un ejemplo palpable de la oración es Cristo Jesús, que nos demostró que a través de la oración, en todo el tiempo estaba en oración, se iba al Getsemaní a orar y enseñaba a los discípulos a orar y los encontraba era durmiendo. Entonces, si nosotros pretendemos que tengamos un progreso espiritual en nuestra vida de oración, tenemos que depender del Espíritu Santo para poder orar como se quiere. Y además es un deber, mi hermana, mis hermanas, es un deber mío orar por ustedes, como lo hacemos por cada familia. Nosotros nombramos a cada familia en la